Aquí tienes tu texto correctamente puntuado y formateado en párrafos cortos, sin omitir ni modificar ninguna palabra ni línea. La tormenta azotó Oak Haven como siempre lo hacen las malas noticias, sin previo aviso y de golpe. Llegó desde el Pacífico en las horas previas a la medianoche. Una pared de agua negra y vientos de 50 nudos arrancaron tejas de los tejados y lanzaron los cubos de basura por la calle Harbour como si fueran maleza en un pueblo fantasma. Los barcos de pesca amarrados al muelle crujían contra sus amarras. El viejo letrero de neón sobre el restaurante de Manny parpadeó 2 veces y se apagó. Y al final de Cliffside Road, en una casa blanca con contraventanas que una vez olía a pan recién horneado y al perfume de lavanda de Elena, Caleb Hayes estaba de pie en el estrecho pasillo, de espaldas a la pared y con la mandíbula tan apretada que podía sentir como sus músculos se convertían en polvo. Tenía 41 años, medía 1,88 metros de puro músculo curtido por el sol, llevaba 12 años en los equipos, había participado en 2 despliegues en Fallujah, había tenido una rotación en una misión secreta de la que nadie hablaba y guardaba una estrella de plata en una caja de zapatos debajo de la cama. Sus manos habían estabilizado un anemómetro de 3.000 a 1.200 metros de altitud con viento cruzado en Kandahar. Sus manos habían sostenido a su hija la noche en que nació, mientras los cohetes iluminaban el cielo a 3 usos horarios de distancia. Esas mismas manos estaban ahora pegadas al papel tapiz. El papel tapiz de Elena, amarillo pálido con diminutas flores blancas, porque si las movía, haría algo de lo que no podría arrepentirse. Había 6 de ellos en su sala de estar. Julian Blackwood estaba en el centro de todo, como siempre, como un hombre que había pagado por el aire de la habitación y quería que todos lo supieran. Tenía 53 años. Cabello plateado. Ese tipo de bronceado que solo se consigue cuando no has trabajado un solo día al aire libre en toda tu vida. Llevaba un abrigo gris oscuro que probablemente costaba más que la camioneta de Caleb. En su mano derecha, el tiempo medía 200 milisegundos, más de lo que sostenía una carpeta de papel manila. Y seguía golpeándola contra la palma de su mano izquierda como un juez con un mazo. Lento, rítmico, deliberado. Los 5 hombres que estaban detrás de él no se presentaron. No era necesario. Caleb los reconoció en el instante en que entraron por la puerta. Guardias de seguridad privados, con aspecto de exmilitares, cada uno con un arma bajo el hombro izquierdo. El tipo de matones que contratas cuando quieres asegurarte de que una conversación solo vaya en una dirección. Se acabó el tiempo, Caleb. El papeleo es sencillo, Caleb. La voz de Julian tenía ese tono suave y profesional, cada palabra cuidadosamente elegida. La propiedad estaba a nombre de Elena y del fideicomiso familiar. Con la muerte de Elena, el fideicomiso vuelve a su nombre. No tienes ningún derecho legal sobre ella. Ninguno. Dejó la carpeta sobre la mesa de centro, encima de un dibujo a crayón que Chloe había hecho hacía 2 días. Una casa amarilla con monigotes delante. Un perro grande y marrón a su lado. Luego desplegó los documentos como si estuviera presentando una oferta inmobiliaria. Caleb no miró los papeles. Estaba mirando a Bruto. El pastor belga Malinois estaba a 1,8 metros a la izquierda de Caleb, al borde del pasillo. Cada músculo de su cuerpo de 32 kilos estaba rígido como una barra de acero. Sus labios se habían retraído, dejando ver sus dientes. No gruñía, no ladraba, simplemente le mostraba a Julian Blackwood en qué tipo de país se encontraban. 12 años en los equipos, 4 de ellos trabajando en operaciones con perros policía en la provincia del Mont. Brutus había abatido a 3 insurgentes en Sangin sin emitir un solo sonido. En ese momento, sus ojos color ámbar estaban fijos en el hombre del abrigo de color carbón, y Caleb pudo ver al perro calculando como siempre, esperando la señal. Una palabra. Eso era todo lo que hacía falta. Ir. Desde el final del pasillo se oía el suave sonido de pequeños pies sobre el suelo de madera. Papá. Chloe apareció en la entrada del pasillo en pijama. De esos con estrellitas. Los que Elena le había comprado la Navidad pasada, cuando aún estaba lo suficientemente bien como para ir de compras. Tenía 6 años y el pelo oscuro como su madre. Sus ojos recorrían la habitación llena de desconocidos con la mirada atenta y vigilante de una niña que ha aprendido demasiado pronto que el mundo puede cambiar su forma sin pedir permiso. Caleb se acercó a ella en 2 pasos. Se agachó, puso las manos sobre sus pequeños hombros y la giró suavemente hacia el pasillo.
Su voz era firme. Le costó caro. Ve a buscar tu mochila, cariño. La morada. Mete a Bonnie dentro de tu cuaderno de dibujo. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella miró más allá de él, hacia los hombres, hacia Bruto, que no se había movido. ¿Esos hombres se están llevando nuestra casa? La pregunta le golpeó en algún punto debajo de las costillas y se quedó allí. Mantuvo la compostura. Mantuvo la voz firme. Ve a buscar tu mochila, Chloe. Se fue. Se puso de pie y se dio la vuelta. Julian observaba el pasillo con una expresión que Caleb había visto en los rostros de los hombres que creían que el sufrimiento era algo ajeno. Inexpresiva, fría, con un ligero toque de impaciencia. Volvió a golpear los documentos. Necesitaré las llaves antes de que te vayas. Caleb se acercó a la mesa de centro. Observó los documentos, el sello del condado, el timbre del notario, las firmas en todos los lugares correctos. Pero la fecha de presentación era errónea, con un desfase de 11 días, y el texto del fideicomiso en la página 3 citaba una cláusula que no existía en la ley testamentaria de Oregón. Lo sabía porque Elena le había explicado todo el documento de la herencia un domingo por la tarde, hacía 14 meses, sentados a la mesa de la cocina. Ambos fingían que ella tenía más tiempo del que le daba el oncólogo. Julian había falsificado cada página. La certeza de ello le cayó a Caleb en el pecho como una piedra arrojada a aguas tranquilas, y las ondas se extendieron hacia afuera, frías y uniformes. Tomó la carpeta. Observó a Julian Blackwood fijamente durante un largo y silencioso instante. Luego la dejó sobre la mesa. Detrás de él, Brutus emitió un sonido grave y gutural, una mezcla entre un gruñido y un veredicto. Brutus, trama. El perro se dejó caer sobre su vientre sin apartar la vista de Julian. Caleb se dirigió al armario del pasillo. Sacó el impermeable amarillo de Chloe. Sacó su propia chaqueta de campaña, la vieja multicam con el puño izquierdo deshilachado que Elena había intentado remendar 2 veces y finalmente había desistido. Alcanzó el estante superior, pasando la caja de zapatos, pasando la bandera enrollada en el estuche triangular, y bajó la mochila de emergencia que había mantenido preparada desde Fallujah. Porque hay hábitos que los equipos te inculcan tan profundamente que nunca te abandonan. Julian dijo algo más sobre la cooperación y los recursos legales y el inconveniente de involucrar al sheriff del condado. Caleb dejó de escuchar en algún punto alrededor de la palabra. El tiempo es igual a 150 milisegundos / mayor que la cooperación. Él volvió a llamar a Chloe. Ella salió de su habitación con la mochila morada sobre ambos hombros. Las orejas de Bonnie sobresalían por encima, su barbilla se mantenía firme de una manera que lo conmovió profundamente. Se arrodilló y le subió la cremallera del impermeable hasta el cuello, botón por botón. Le ajustó la capucha. ¿Lista, Bug? Ella asintió. Él cortó la correa de Brutus. Tomó la mochila. Tomó la mano de Chloe con la izquierda y caminaron hacia la puerta principal. La abrió en medio del aullido ensordecedor de la tormenta del Pacífico, la lluvia cayendo de lado, la luz del porche balanceándose salvajemente en su soporte, la noche oliendo a sal y metal frío. No volvió a mirar a Julian Blackwood. No volvió a mirar el dibujo a crayón sobre la mesa de café, la casa amarilla, los monigotes, el gran perro marrón. Bajó del porche y salió a la lluvia. Su hija lo tomó de la mano y la puerta se cerró tras ellos. Bruto caminaba a su izquierda, con la cabeza erguida, impasible ante la tormenta, observando la oscuridad. La Ford F-150 estaba parada junto a la acera, bajo la lluvia. Caleb abrochó el cinturón de Chloe en el asiento trasero. Brutus se sentó a su lado. Se sentó al volante durante 30 segundos sin arrancar el motor. La lluvia golpeaba el techo. Los limpiaparabrisas estaban apagados. A través del parabrisas empañado, pudo ver la luz que entraba por la ventana de la sala. La silueta de Julian se movía por ella. Ya se sentía como en casa. Caleb arrancó la camioneta. La puso en marcha. Se alejó de lo único que Elena le había dejado. La tormenta engulló la calle tras él como si nunca hubiera existido. El camino a Cape Hadley terminaba en una verja de alambre oxidada. Y más allá, un sendero de tierra que el condado no había mantenido desde la administración anterior. Pruebas, Caleb, o tus seres queridos.
Caleb conocía el lugar porque Elena se lo había enseñado hacía 3 veranos. Un paseo de fin de semana. Chloe dormida en la silla del coche. Elena señalando la vieja caseta del farero, encaramada en la cornisa de basalto sobre el agua como algo que se hubiera rendido en su intento de caer. Si el mundo se pone patas arriba, había dicho ella, medio en broma, presionando los dedos contra el frío cristal de la ventanilla del pasajero. Ahí es donde iría. Él no sabía entonces que ella ya estaba leyendo los informes del oncólogo. No sabía que ella ya estaba haciendo planes de contingencia. Rompió la cadena con los cortapernos de su mochila. El tiempo es igual a 250 milisegundos / diagonal mayor que y condujo la F-150 por el sendero con las luces apagadas. Navegando por la memoria y el instinto de puños blancos de un hombre que había realizado suficientes patrullas nocturnas en suficientes países peligrosos que la oscuridad se sentía más honesta que la luz. La choza medía 3,6 metros por 4,2 metros. Techo de hojalata, 2 ventanas selladas con madera contrachapada que alguien había clavado hacía años. Una estufa de leña de hierro fundido en una esquina con el tubo de humos agrietado. Un columpio, un armazón de catre oxidado y un olor a agua vieja y podrida tan denso que casi se podía saborear. Caleb abrió la puerta con un destornillador plano. Llevó a Chloe adentro, todavía medio dormida, la acostó en la camilla con la mochila de emergencia como almohada y su impermeable arropado a su alrededor como una manta. Brutus se plantó en el umbral sin que nadie se lo dijera, mirando hacia la oscuridad del exterior, con las orejas girando como 2 antenas de radar, captando la frecuencia, el tiempo igual a 150 milisegundos / diagonal mayor que la duración de la tormenta. Caleb encontró 3 trozos de cedro partido bajo una lona podrida detrás de la choza. Suficiente para encender la estufa de leña si la chimenea se mantenía encendida. Apenas se mantuvo. El humo se acumuló 2 veces, luego se disipó y un tenue resplandor naranja ahuyentó la peor parte de la oscuridad. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, las rodillas flexionadas, observando cómo prendía el fuego. La respiración de Chloe se normalizó y se quedó dormida en cuestión de minutos. Los niños, pensó, confían en ti incluso cuando no deberían. Fue entonces cuando la tormenta alcanzó su máxima intensidad. La lluvia pasó de ser intensa a torrencial. Venía del Pacífico en sucesivas oleadas, cada una más fuerte que la anterior. Y golpeaba el techo de hojalata como disparos de armas automáticas. Un sonido que se suponía que era el clima. Pero para la mente de Caleb, sentado en un espacio oscuro y cerrado con las sombras del fuego proyectándose en las paredes, no era el clima en absoluto. Era Ramani. Era la azotea de la calle Ifa, diciembre de 2006, cuando el disparo del calibre 50 salió del callejón y López cayó 3 pies a su izquierda. El casquillo aún estaba en el aire cuando Caleb volvió a mirar hacia el Smith y Bender y vio al tirador en la ventana del edificio amarillo a 900 metros. Disparó y cesó el tiroteo. Luego, solo hubo un silencio ensordecedor, el olor a cordita y López diciendo algo que Caleb no pudo oír y que jamás dejaría de oír. Se le cerró el pecho. No podía respirar. Él sabía de qué se trataba. 5 años de citas en el Departamento de Asuntos de Veteranos y un buen terapeuta en Portland llamado Dr. Kessler le habían proporcionado el lenguaje clínico para describirlo. Cascada de respuesta hipervigilante. Trastorno de estrés postraumático adquirido en combate. El sistema de procesamiento de amenazas del cerebro vuelve a ejecutar archivos antiguos en una nueva ubicación. Conocía las palabras. Pero las palabras no hicieron que las paredes dejaran de cerrarse a su alrededor. Apoyó la nuca contra la madera y se concentró en el nudo de la tabla que tenía delante. Cuenta los anillos. 4 anillos. Respira. Cuenta de nuevo. Sintió el peso antes de procesarlo conscientemente. Bruto había salido por la puerta y estaba pegado a su lado izquierdo. 70 libras de músculo caliente y pelaje corto y denso. El flanco del perro subía y bajaba con un ritmo lento y deliberado, más lento de lo necesario. Más lento que la respiración normal de un perro en el frío. Caleb había leído una vez que los perros K9 entrenados en terapia asistida podían regular su propia respiración a propósito. El tiempo es igual a 350 milisegundos, modulado para calmar a un adiestrador. No sabía si eso era cierto. Sabía que estaba sucediendo. Puso la mano derecha sobre la espalda de Bruto y sintió los latidos de su corazón bajo los dedos. Constante,
pausado, como un metrónomo que marca un ritmo más antiguo que el miedo. Entonces Chloe también estaba allí. Se había despertado sin hacer ruido, se había deslizado de la cama y tenía ambos brazos alrededor de su cuello. El tiempo es igual a 250 milisegundos, barra inclinada mayor que desde el lado derecho. Su mejilla contra su mandíbula, su cabello con olor a lluvia y el champú de fresa que él se había acordado de empacar. Porque hay cosas que los equipos no te enseñan y que descubres por tu cuenta. Las paredes dejaron de cerrarse. Se sentó allí, entre su hija y su perro, y respiró hondo. La tormenta azotaba la costa de Oregón con la misma furia indiferente que el Pacífico reserva para el litoral. Lleva 10.000 años intentando recuperarlo. Dentro de la choza, la estufa de leña crepitaba y crepitaba. El fuego se mantenía encendido. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando Brutus se movió. El perro se apartó de su lado con suavidad, sin dramatismo, y se dirigió al rincón más alejado de la habitación, cerca de la estufa de leña. Bajó el hocico al suelo y comenzó a olfatear a lo largo del rodapié. Un metódico patrón de cuadrícula, así era como buscaba. Entonces encontró algo cerca de la base de la estufa y se detuvo. Volvió a mirar a Caleb una vez, sus ojos color ámbar reflejando la luz del fuego, y luego bajó la nariz de nuevo y comenzó a cavar. No rascaba ociosamente, sino que cavaba con ambas patas delanteras, sistemáticamente, tirando del hueco entre las tablas del suelo con una concentración que Caleb reconoció tras 4 años de experiencia. El Mond, este perro ha encontrado algo, y no se equivoca. Brutus, ¿qué tienes, muchacho? El perro escarbó con más fuerza. Un sonido sordo resonó en su pecho. No era un gruñido de advertencia. Era algo más cercano a la urgencia. Caleb sacó la linterna de su mochila y cruzó la habitación. Se agachó junto al perro y le mostró el haz de luz a lo largo del zócalo. Las tablas cerca de la estufa eran más antiguas que el resto del piso, ligeramente más oscuras y clavadas con clavos de cabeza cuadrada en lugar de los clavos de alambre que se usaban en el resto de las tablas. Alguien había reemplazado esta sección en algún momento, no recientemente, o alguien la había instalado para luego retirarla. Voy a atraparlo. Bruto volvió a mirarlo. Esperándolos. Estuvimos abajo durante horas. Caleb dijo en voz baja. El almuerzo del comandante justo en. Vale, te entiendo. Sacó el destornillador de cabeza plana y empezó a trabajar en el borde de la tabla más cercana. Se movía con más facilidad de la que debería. Probó con el siguiente. Lo mismo. Debajo, entre las vigas, apretadas contra los cimientos de piedra, había un espacio oscuro que olía a aceite de cedro y a algo metálico. Metió la mano. Sus dedos encontraron el borde frío y liso de un contenedor de acero, rectangular, de grado militar. El tipo de caja de municiones impermeable que los equipos de operaciones especiales han utilizado para transportar materiales sensibles en zonas de operaciones desde Vietnam. Lo sacó lentamente y lo dejó en el suelo entre sus rodillas. Brutus se recostó sobre sus jorobas y se quedó mirando fijamente la tapa rayada en la pintura verde oliva con lo que parecía una llave o un clavo. Tiempo igual a 350 milisegundos mayor que eran 3 letras Chale y Elena. Su garganta se cerró en un sonido que no emitió. Se sentó a la luz del fuego de la choza que su esposa había elegido aquella noche en que el mundo se desmoronó y miró la caja que ella le había dejado. Durante un buen rato no la abrió. Se levantaba antes del amanecer. Vieja costumbre. Los equipos le habían grabado tan profundamente el ciclo de despertar a las 4 de la mañana que, incluso ahora, 3 años después de coronado, abría los ojos en la oscuridad sin alarmarse. Su cuerpo ya catalogaba la habitación antes de que su mente lo comprendiera. Techo de hojalata, estufa de hierro apagada. Chloe, aún dormida en la camilla, se acurrucó junto a Bonnie con un brazo colgando del borde. La caja metálica, al lado de la estufa, seguía cerrada con llave. Había tomado una decisión durante la noche. No la abriría hasta comprender a qué se enfrentaba. Ese era el protocolo de campo. No se examina el dinero recuperado hasta que se haya asegurado el perímetro. El perímetro no estaba asegurado. Se puso la chaqueta de campo y salió a lo que parecía ser la mañana en la costa de Oregón en noviembre. Una mancha gris púrpura de luz sobre el agua. El tiempo era 350 milisegundos barra diagonal G mayor que la duración de la tormenta.
Pero el viento seguía soplando con fuerza desde el Pacífico, trayendo aguanieve que no era ni lluvia ni nieve. La plataforma de basalto caía 60 pies directamente al agua. Helena. El faro que se alzaba sobre él llevaba mucho tiempo muerto. Su luz se había apagado hacía 30 años. La pintura blanca se había desprendido, dejando al descubierto el hormigón, por décadas de aire salino. Desde allí, el camino de regreso a Oak Haven era un hilo gris. El tiempo equivalía a 200 milisegundos, más que el tiempo que tardaría en atravesar la línea de árboles un cuarto de milla al sur. Encontró la primera señal junto al camión. Neumático trasero izquierdo. No estaba desinflado, pero se estaba desinflando. De esos que se desinflan lentamente. Un clavo había atravesado limpiamente el flanco en un ángulo que ningún desperfecto en la carretera produce. Se consigue ese ángulo arrodillándose junto a un vehículo parado y colocando el clavo a mano. Revisó los otros 3 neumáticos. Delantero izquierdo, lo mismo. Los otros 2 estaban bien. Quienquiera que hubiera hecho esto estaba enviando un mensaje, no dejándolo completamente varado. Julian quería que se moviera, agitado, quemando combustible, buscando opciones. No quería que Caleb se quedara aparcado en el cabo con tiempo para pensar. Ya era demasiado tarde. Encontró la segunda señal 20 metros más adelante en el sendero. Un corte limpio a través de la caja de conexiones por donde bajaba la vieja línea de servicios públicos de la cabaña desde la carretera. Alguien con un par de alicates de electricista y 10 segundos de valor. Repito, no destructivo. Quirúrgico, el trabajo de personas que sabían la diferencia entre acoso y escalada y que se mantenían deliberadamente del lado del acoso. Por ahora, Caleb estaba de pie bajo el aguanieve y hacía los cálculos. Julian Blackwood dirigía una operación de transporte marítimo costero que había estado bajo una investigación informal del FBI por fraude comercial durante 18 meses. Caleb lo sabía porque un investigador federal llamado Tran había llamado a la casa la primavera pasada buscando a Helena, dejó un mensaje de voz y Caleb se lo había mencionado. Helena se había quedado muy callada. Ella había dicho que no era nada, una pregunta de rutina. Ella había cambiado de tema. Ahora, de pie en el frío a las afueras de la choza que su esposa moribunda había preparado en secreto para él, Caleb comprendió que la idea de Helena de no hacer nada había significado mucho trabajo pesado. Julian tenía recursos. Julian tenía gente en este condado y se había mudado de la casa dentro de las 72 horas posteriores a la presentación de la solicitud de sucesión, lo que significaba que tenía a alguien dentro de la oficina del secretario del condado, posiblemente dentro del departamento del sheriff. Revisando el papeleo, listo para actuar con rapidez. No se trataba de un hombre que actuara solo por avaricia. Este hombre había dedicado meses, quizás años, a construir una estructura diseñada específicamente para asegurar que Caleb Hayes se quedara sin nada. La pregunta era, ¿por qué tanta prisa? La codicia explica la falsificación. No explica el dispositivo de seguridad, el camión saboteado ni el cable de servicios públicos cortado. Eso explica que un hombre tema que lo descubran. Brutus apareció a su izquierda sin hacer ruido, como siempre, materializándose entre los árboles como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando a ser descubierto. El perro alzaba el hocico, aprovechando el viento del sur, la dirección del camino. Caleb lo observó. Las orejas de Brutus se enderezaron. Su cola se volvió neutra. Compañía en la carretera. Caleb se movía sin pensar. Caía en la eficiencia silenciosa y pausada que 12 años en los equipos habían convertido en algo automático. Se salió del sendero y se adentró en la arboleda. Apoyó su espalda contra un abeto Douglas con un tronco lo suficientemente ancho como para cubrirlo. Y se quedó quieto. Sacó el cuchillo de hoja fija KABAR de la vaina que llevaba en el cinturón. No porque tuviera intención de usarla, sino porque un hombre sin opciones necesita recordar que al menos tiene una. 2 figuras subieron por el sendero a pie. Ropa de civil, ropa impermeable oscura, botas de trabajo. Pero actuaron de forma equivocada para los civiles. Demasiado deliberado. Demasiada atención a las líneas de visión. Uno de ellos llevaba lo que parecía una bolsa de herramientas. El otro seguía escudriñando la línea de árboles siguiendo un patrón. Izquierda, centro, derecha, repetir. Eso era entrenamiento militar o fuerzas del orden federales,
dado que eran hombres de Julian Blackwood y no agentes federales. Caleb apostó por contratistas privados. Exmilitares, del tipo que se puede encontrar en cualquier plataforma de seguridad del mercado gris que opera desde Portland o Seattle. Los dejó pasar. Los vio ir a la caja de servicios públicos, vio a uno de ellos agacharse e inspeccionar el corte que ya había encontrado. El otro rodeó el camión, revisó los neumáticos, luego caminó hacia la puerta de la cabaña y miró a través del hueco en el contrachapado. Chloe estaba dentro. El frío que recorrió a Caleb en ese momento no tenía nada que ver con el aguanieve de noviembre. En 40 segundos ya estaba de vuelta en la cabaña, abriéndose paso entre los árboles paralelos al sendero y entrando por el lado ciego. Se interpuso entre el hombre de la puerta y el interior de la cabaña. Dijo en voz baja y sin inflexión: «Tienes que volver por ese camino ahora mismo». El hombre se giró. Era grande, de 1,83 metros, quizás 100 kilos, el tipo de corpulencia que se consigue con un hábito serio de gimnasio. Observó el rostro de Caleb, luego el KBAR que sostenía con calma a su derecha, y algo en su expresión hizo los cálculos. Tiempo igual a 200 milisegundos / diagonal mayor que y obtuvo un número que no le gustó. El señor Blackwood solo quiere saber. Yo sé lo que quiere el señor Blackwood, dijo Caleb. Caminaron. Por eso esto. Los vio llegar a la carretera y subirse a una camioneta Suburban oscura estacionada en el arcén. Observó la Suburban parada durante 2 minutos completos. Alguien hablaba por teléfono y luego se alejó hacia el sur. El tiempo es de 250 milisegundos, mayor que el tiempo que tardaban en llegar al pueblo. Regresó adentro. Chloe seguía dormida. Se sentó frente a la caja de acero y esta vez tomó el destornillador plano y abrió los pestillos. La tapa se levantó. Miró lo que había dentro. Luego se sentó sobre sus talones y presionó el puño contra su boca y permaneció así durante un largo rato, respirando por la nariz mientras el aguanieve silbaba contra el techo de hojalata. El tiempo es igual a 250 milisegundos / diagonal mayor que. Y el frío se coló por debajo de la puerta, y todo lo que creía saber sobre los últimos 2 años de la vida de Elena se reorganizó en una forma para la que no estaba preparado. La caja contenía 3 cosas. Un diario, la letra de Elena en la portada, el mismo apósito azul marino que había llevado en su bolso todos los días de los 8 años que Caleb la había conocido, una llave de latón, a la antigua, del tipo cortado para una caja fuerte mecánica en lugar de una cerradura digital, con un número de serie estampado a mano en el arco BH4471 y un sobre de manila sellado con cinta de embalaje lleno de documentos. Tomó el sobre primero porque era un hombre que priorizaba lo más difícil, quizás por protocolo de campo, o simplemente por la forma en que Elena lo había educado. Técnicamente no lo había hecho, pero durante 8 años había pulido las partes del que evitaban las verdades incómodas. Y él la había dejado porque ella tenía razón y él lo sabía. Los documentos dentro eran un juego de fotocopias organizado con la precisión de alguien que entendía que una sola copia era un riesgo. Documentos presentados ante el Tribunal Testamentario de Oregón, un instrumento fiduciario fechado hace 11 años, antes incluso de que él y Elena se conocieran. La creación del fideicomiso marítimo de la familia Blackwood. Los activos estaban valorados en 62 millones de dólares en el momento de la presentación de la solicitud. Actualmente, su valor ronda los 100 millones de dólares, según las valoraciones de mercado actuales, y se basan en una red de transporte marítimo regional que operaba el transporte de contenedores entre Portland, Seattle y las pesquerías comerciales de Newport y Atoria. La beneficiaria designada, de forma irrevocable, era Elena María Blackwood. No Julian. No tenemos ninguna LLC subsidiaria con nosotros hoy. Elena. Luego, los registros médicos. Los leyó 2 veces despacio, como solía leer los informes de inteligencia sobre el terreno. Una vez para analizar el contenido, otra para detectar lo que faltaba. Lo que no estaba allí era la verdad. Las notas del oncólogo en el expediente real de Elena, obtenido de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, mostraban un diagnóstico de estadio 3, un protocolo de tratamiento agresivo, un pronóstico reservado pero no terminal en el punto de la última entrada legítima, luego un lapso de 4 meses, luego un segundo conjunto de registros, con un membrete diferente, un médico diferente, un Dr. Arnold Mars. El tiempo equivale a 250 milisegundos / diagonal mayor que en una clínica en Medford, mostrando un rápido deterioro,
una orden de no reanimar y una declaración de competencia que transfería la autoridad para tomar decisiones médicas a Julian Blackwood como pariente más cercano, citando la incapacidad cognitiva de Elena. Caleb dejó los papeles en el suelo y miró la estufa de leña por un momento. En los últimos 6 meses de su vida, Elena había estado lúcida. Había estado cansada y había sentido dolor. Y había perdido peso que no podía permitirse. Pero nunca, ni una sola vez, había estado incapacitada cognitivamente. La semana anterior a su muerte, había estado resolviendo el crucigrama del New York Times a bolígrafo desde su cama de hospital. Le había escrito a Chloe una carta de cumpleaños cada año hasta que cumplió 18. Las selló, las etiquetó en orden y las guardó en la caja de seguridad. El tiempo es igual a 250 milisegundos /diagonal mayor que en el primer evento nacional. No había sufrido incapacidad cognitiva. Caleb descubriría más tarde que el Dr. Arnold Mars había renunciado a su licencia médica de Oregón en 2019 por falsificar historiales de pacientes en nombre de una red de atención a largo plazo con vínculos financieros con un grupo inmobiliario de Portland. Ese grupo inmobiliario tenía a Julian Blackwood como inversor silencioso en su informe presentado ante la SEC en 2018. Elena había descubierto todo esto. Lo había documentado todo y lo había escondido en un lugar que, según sus cálculos, solo Caleb encontraría. Un lugar que le mostró discretamente durante un paseo dominical mientras su hija dormía en el asiento trasero. Él abrió el diario al final. La última entrada estaba fechada 9 días antes de su muerte. La letra era más pequeña de lo habitual, comprimida por el esfuerzo, pero era firme. Caleb. Si estás leyendo esto, significa que Julian se movió más rápido de lo que esperaba. Y lamento no haber encontrado la manera de decírtelo mientras aún podía. Tenía miedo de que fuera tras de ti. Tenía miedo de que si lo supieras, harías algo que te alejaría de Chloe, y ella te necesita más de lo que yo necesito tener razón. La llave abre una caja fuerte en el piso del edificio de la Autoridad Portuaria de Cape Hadley. Oficina del puerto, habitación 7, detrás del panel de cartas náuticas en la pared este. Allí está el documento original del fideicomiso. También la grabación. Sabrás qué hacer con ella. Siempre supiste qué hacer. Te amo. Dile a Chloe que la amo más de lo que llueve en Oregón. Y se sentó con el diario en sus manos hasta. Chloe se despertó y le preguntó si estaba llorando. No, dijo, polvo en mi ojo. Ella lo miró con los ojos de Elena. El mismo marrón oscuro. La misma mirada directa que no aceptaba mentiras cómodas. Y dijo, está bien, papi. Con un tono que significaba que esta vez le iba a dar su merecido, se limpió la cara con la manga. Volvió a guardar los documentos en el sobre, la llave en el bolsillo de su chaqueta y el diario en la caja. Cerró la caja con llave y la metió en la mochila. Luego se acercó a la ventana y miró hacia la carretera. La camioneta aún no había regresado, pero lo haría. Julian ya sabía dónde estaban y los 2 contratistas habían informado. Y Julian no era hombre de enviar a alguien 2 veces para dar el mismo mensaje. El siguiente contacto sería otra cosa. Tenía quizás 6 horas, posiblemente menos, antes de que la situación en Cabo Hadley pasara de la presión a la fuerza. Pensó en la oficina del FBI en Portland, a 3 horas al sur por Chow. 5. Pensó en el mensaje de voz del agente Tran, cuyo nombre había guardado en su teléfono y al que nunca había devuelto la llamada. Pensó en los documentos de su bolso, en la llave de su bolsillo y en la grabación que Elena había mencionado y que aún no había escuchado. Luego pensó en el edificio de la Autoridad Portuaria de Cape Hadley, a 4 millas al norte de Oak Haven, situado al final de una vía de servicio que la empresa de transporte de mercancías de Julian Blackwood utilizaba todos los días de la semana laboral. 6 horas. Despertó a Chloe como es debido, le dio de comer las raciones de emergencia que llevaba en la mochila, galletas con mantequilla de cacahuete y un zumo envasado. Las aceptó con el pragmatismo estoico de una niña que ha aprendido que algunas mañanas son simplemente diferentes. Y puso en marcha la camioneta con las 2 ruedas en buen estado, conduciéndola lentamente por el sendero. Primero, tenía que hacer una llamada segura desde un número que Julian no pudiera rastrear. Había un teléfono público fuera de la biblioteca pública de Oak Haven. Ya nadie usaba teléfonos de pago, y precisamente por eso Caleb iba a usarlo. Brutus iba en la parte de atrás con Chloe,
con la cabeza en su regazo, mirando el camino que quedaba atrás. El aguanieve había cesado. El cielo sobre el Pacífico era del color del viejo peltre plano. El tiempo es igual a 150 milisegundos barra diagonal mayor que y pesado y esperando. Caleb condujo hacia el sur, hacia la ciudad, hacia lo que viniera después, con la llave de su difunta esposa presionada contra su esternón y 12 años de entrenamiento diciéndole lo mismo que siempre le decía cuando la situación empeoraba. Muévete, piensa, actúa en ese orden. Se movió. El teléfono público que había fuera de la biblioteca pública de Oak Haven aún funcionaba. Caleb le metió 2 monedas de 25 centavos, marcó de memoria el número de 11 dígitos de la oficina del FBI en Portland, la línea directa de la unidad de delitos económicos que había visto en el programa del agente Transmail, y escuchó una grabación. El horario de atención era de 9 a 5, de lunes a viernes. Eran las 6:04 de la mañana de un sábado. Colgó el teléfono. Se quedó de pie en el frío, fuera de la biblioteca, con el sueño reapareciendo en el aire a su alrededor, tenue y sombrío, y pensó en su próximo movimiento. El FBI estaba a 3 horas de distancia y cerrado hasta el lunes. Los documentos en su bolso, la llave en su bolsillo y la grabación que lo esperaba en la autoridad portuaria no significaban nada sin una cadena de custodia. Sin alguien en las fuerzas del orden que pudiera tomar posesión y presentar una moción de emergencia antes de que los abogados de Julian llegaran a un juez afín y lo sepultaran todo con órdenes judiciales. Necesitaba a alguien local, alguien con placa, archivador y suficiente autoridad como para presentarse en un juzgado del condado un lunes por la mañana y hacer un ruido que no se pudiera ignorar. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. En Oak Haven, eso significaba una persona. El sheriff Dale Puitt había sido ayudante del suegro de Caleb durante 12 años antes de ganar las elecciones en 2018. Había asistido al funeral de Elena. Se sentó en la segunda fila, con el sombrero en el regazo, y después le estrechó la mano a Caleb con ambas manos y le dijo: «Lo que necesites, hijo. Lo que sea». Tenía 63 años, era hijo de un veterano de la Guerra de Corea. El tiempo es igual a 300 milisegundos, más que el tipo de agente de la ley que todavía guardaba una Biblia King James en su escritorio y lo decía en serio. O al menos eso era lo que Caleb creía que era. El departamento del sheriff de Oak Haven ocupaba una casa victoriana reconvertida en Main Street, pintada de color beige del condado, con un mástil al frente que ondeaba la bandera del estado de Oregón a media hasta por una razón que Caleb desconocía. Estacionó la camioneta en la parte trasera, dejó a Chloe con Brutus y la mochila de emergencia, y le dijo que cerrara las puertas con llave y que no se las abriera a nadie excepto a él. Ni siquiera si decían ser la policía. La miró por un momento. Con 6 años, ya aprendía que el uniforme no siempre reflejaba la persona que lo llevaba puesto. No sabía si sentirse orgulloso o desconsolado. Ni siquiera entonces, dijo. Solo yo. Entró por la puerta trasera, pasó el pasillo de la sala de pruebas y llegó a la oficina. Sábado por la mañana. Un agente en el escritorio, joven, de apenas 25 años, levantó la vista con la expresión de alguien que aún no había tomado suficiente café para lidiar con lo que se acercaba. Caleb pidió hablar con Puitt. El agente contestó el teléfono. Puitt salió de su oficina 2 minutos después, y lo primero que Caleb notó fue su serenidad. No la serenidad de un hombre sorprendido que intenta disimularlo, sino la de un hombre que ha estado esperando y está preparado. Era algo insignificante. La forma en que se detuvo a 2 pies de donde normalmente se habría detenido. La forma en que su mano derecha permaneció relajada a su costado en lugar de levantarla para un apretón de manos. Pero Caleb había pasado 12 años leyendo el lenguaje corporal de las personas que estaban a punto de hacer algo que ya habían decidido hacer. Más que oro, caballeros. La voz de Caleb Puitt era la misma de siempre. Medido acento sureño. Las vocales de un hombre criado en Medford. Vuelve. La oficina era igual a como Caleb la recordaba. Escritorio de roble, bandera estadounidense en un soporte en la esquina. La Biblia, una foto enmarcada. El tiempo es igual a 150 milisegundos barra diagonal mayor que la hija de Puitt en su graduación universitaria. Todo estaba donde siempre había estado. Caleb se sentó en la silla de madera frente al escritorio y colocó el sobre de papel manila sobre el secante que había entre ellos. «Necesito que mires esto», dijo. «Y necesito que me digas que los llevarás ante un magistrado federal el lunes por la mañana». Puitt miró al sobre.
No lo tocó. Despacio. ¿De dónde sacaste esto? Elena me los dejó escondidos. Julian no sabe que los tengo. Pruitt apretó la mandíbula una vez, con un leve rechinido, y miró por la ventana detrás del hombro izquierdo de Caleb durante 2 segundos de más. La mano de Caleb se deslizó hasta el borde del escritorio. «Voy a necesitar que dejes eso aquí conmigo», dijo Pruitt. Y su mano derecha cayó por debajo de la línea del escritorio. «Y voy a necesitar que vengas conmigo. Se ha presentado una denuncia. Acoso, allanamiento de propiedad de Blackwood. Tengo que llevarte, Caleb. ¿Sabes cómo funciona esto?» El agente apareció en la puerta detrás de Caleb. El sonido de un arma de servicio al desenfundarse es un sonido específico. Polímero sobre cuero, el leve roce de la mira delantera, medio segundo de finalización mecánica. Caleb lo había oído en 3 países y en 2 idiomas. Ahora lo oía desde la dirección del escritorio. Él no pensó. Se movió. Con la mano izquierda aparta el sobre del escritorio y lo guarda dentro de la chaqueta. Con el antebrazo derecho se mueve hacia arriba y hacia afuera, en el mismo movimiento que se usa para desviar un arma antes de que pueda ser utilizada. La pistola se deslizó por el escritorio y cayó al suelo. El ayudante del sheriff que estaba en la puerta dio un paso adelante y luego se detuvo porque Bruto entró primero. 32 kilos de pastor belga Malinois. Bajo y rápido, sus dientes alcanzan la mano del agente que empuña el arma con precisión quirúrgica. Sin romper la piel, solo sujetando, solo dejando claro un punto. Chloe estaba en el umbral detrás de él, con su mochila morada al hombro, los ojos muy abiertos, pero la barbilla en alto. Caleb recogió el arma de Pruitt. Extrajo el cargador, vació la recámara y colocó ambas piezas sobre el escritorio por separado. Miró a Dale Pruitt, el hombre que se había sentado en la segunda fila en el funeral de Elena, y le tomó la mano con ambas manos, y sintió algo parecido al dolor. Pero el dolor ya había agotado su espacio en él, y esto era algo más frío y permanente. «¿Cuándo te alcanzó?», preguntó Caleb. Pruitt no dijo nada. Su rostro se había vuelto del color de la ceniza vieja. «Bruto. Fuera». El perro soltó a la gente y se acercó a Chloe sin mirar atrás. Caleb tomó la mano de su hija. Salió por la puerta trasera por donde había entrado. 40 segundos desde el escritorio hasta el camión. Salida sin problemas. No correr. Correr atrae miradas. Le abrochó el cinturón a Chloe. Se puso al volante. «Papá», dijo Chloe en voz muy baja. «Lo sé, Bug». ¿Ese hombre iba a hacerte daño? Arrancó el camión. Salió del estacionamiento. El tiempo es igual a 250 milisegundos, más o menos, hacia el sur y luego hacia el oeste, en dirección a la carretera del condado, lejos de Main Street y de las cámaras y los ojos de Julian dentro del departamento. No, dijo que no estaba preparado para lo que entró por la puerta. En el espejo retrovisor, Oak Haven se encogió y desapareció tras la hilera de árboles. Y Caleb Hayes quería hombre viudo tiempo de espera igual a 150 milisegundos / diagonal mayor que padre de un exoperador de 12 años del Comando de Guerra Especial de la Armada de los Estados Unidos condujo hacia la gris mañana de Oregón con todas las puertas de la ciudad cerradas tras él excepto una puerta que seguía abierta. Solo tenía que llegar allí antes de que Julian descubriera cuál era. Margaret Higgins tenía 71 años, 5 pies de altura con zapatos ortopédicos, y el tipo de persona más peligrosa que Julian Blackwood nunca se había molestado en tener en cuenta. Una mujer que prestaba atención. Dirigió la biblioteca pública de Oak Haven durante 26 años. Conocía a todas las familias del condado por sus hábitos de lectura, los libros que encontraban con retraso y las cosas que susurraban entre las estanterías cuando creían que nadie las escuchaba. Conocía a Elena desde que tenía 9 años y se pasaba horas hojeando libros sobre caballos. Había estado en el hospital la noche que nació Chloe. Y cuando Caleb bajó la camioneta por su camino de grava a las 7:15 de la mañana de un sábado con 2 ruedas desinfladas, ella le abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Ella lo miró a la cara, luego a la de Chloe, después a la de Brutus, y dijo: «Pasa. Voy a poner la tetera». Él le contó la historia en resumen. Ella escuchó sin interrumpir, algo que, según su experiencia, era más raro de lo que la gente creía. Cuando él terminó, ella dejó su té sobre la mesa de la cocina y dijo: «Julian Blackwood ha estado moviendo dinero a través de sus contratos de transporte de mercancías desde al menos 2017.
Lo sé porque formo parte del comité de presupuesto del condado y sé interpretar un balance, y sus ingresos declarados nunca han coincidido con sus gastos en infraestructura. Se lo mencioné a Dale Puit hace 14 meses. Hizo una pausa. Dale me dijo que estaba confundido sobre cómo funcionaba la contabilidad del transporte marítimo comercial. No estabas confundida, dijo Caleb. No, dijo ella. No lo estaba. Le pidió que cuidara de Chloe durante el día. Quizás también durante la noche. Ella dijo que sí antes de que él terminara la frase. Se arrodilló en el pasillo y miró a su hija a los ojos. Y escogió sus palabras con el mismo cuidado con el que elegía una posición de tiro. Todo dependía del terreno que eligieras. Necesito que te quedes aquí con la señora Higgins. Necesito que seas valiente y callada y que hagas exactamente lo que ella diga. ¿Puedes hacerlo? Chloe. Chloe lo observó. ¿Vas a recuperar nuestra casa? Voy a recuperar algo más importante que la casa. Ella lo pensó. Luego abrió la cremallera de su mochila morada de Town, sacó a Bonnie y se la ofreció. Tómalo, dijo. Él ayuda. Caleb tomó el conejo. Lo sostuvo un instante. Lo guardó en el bolsillo de su chaqueta con una oreja hacia arriba y dijo, lo traeré de vuelta. Y ella asintió como si hubieran firmado un contrato. Condujo el camión 2 millas al norte. El tiempo equivale a 200 milisegundos más rápido que hasta el antiguo lote de Canarios y lo dejó detrás de una hilera de contenedores de procesamiento abandonados donde no sería visible desde la carretera. Los neumáticos estaban destrozados. Había estado rodando sobre grava durante el último medio kilómetro, pero el camión había cumplido su cometido. La gente de Julian buscaba un F-150 de color azul oscuro. No volvería a estar en un F-150 azul oscuro durante el resto del día. No sería visible en absoluto. De la mochila sacó lo que necesitaba. La chaqueta táctica multiusos, la que tenía el puño deshilachado. Un gorro de lana para reloj. Los binoculares compactos Bushnell que llevaba consigo desde el Mont. Un teléfono desechable que había comprado hacía 18 meses en una parada de camiones en Rosebery y que guardaba cargado en la mochila por razones que nunca había podido explicarse del todo. Solo que 12 años en los equipos te enseñan que el día que dejas de prepararte para lo peor es el día en que lo peor llega antes de tiempo. Se untó 2 dedos de barro del terreno de la fábrica de canteras en cada pómulo. Vieja costumbre. No servía de nada para camuflarse en un noviembre en la costa del Pacífico. Pero le produjo un efecto en la cabeza, un cambio químico, como el giro de una llave. La parte de él que había pasado una década operando en zonas restringidas se activó por completo por primera vez en 3 años. Recordó el número del agente Tran y marcó el número desechable. Sonó 4 veces. Luego, una voz femenina, aguda, alerta, la voz de alguien que contesta su celular personal los sábados porque el trabajo no se detiene los sábados. Mi nombre es Caleb Hayes. Usted llamó a mi casa hace 10 meses buscando a mi esposa, Elena Blackwood Hayes. Ella falleció en marzo. Tengo los documentos que buscaba, además de una admisión grabada. Tiempo igual a 250 milisegundos/greater than de Julian Blackwood que su oficina va a querer ante un magistrado federal el lunes por la mañana. También tengo un sheriff del condado corrupto que me apuntó con un delineador de ojos en su propia oficina. Así que estoy operando sin apoyo de las fuerzas del orden locales y el tiempo corre en mi contra. Hizo una pausa. Necesito un protocolo de contacto seguro y lo necesito ya. Silencio en la línea. El tiempo es igual a 350 milisegundos más de 3 segundos. Tiempo suficiente para decirle que estaba pensando, no ganando tiempo. ¿Dónde estás? Oak Haven, Oregón, condado de Clatsop. Lo sé. Otro ritmo. Puedes entregar los documentos en un punto de entrega secreto que te indique, en un radio de 30 metros, antes de esta noche? Puedo hacerlo mejor. El tiempo es de 350 milisegundos, más rápido de lo que puedo conseguirte los originales de una caja fuerte en el edificio de la Autoridad Portuaria de Cape Hadley antes de esta noche, además de una confesión grabada que hará tu caso irrefutable. Pero necesito que haya gente moviéndose hacia Oak Haven antes de que yo entre en ese edificio porque el hombre que es dueño de ese edificio tiene 6 contratistas armados y un sheriff comprado, y cuando salga del otro lado de esto necesito que haya una mano federal interviniendo. Trump permaneció en silencio durante exactamente 4 segundos.
Envíame un ping de ubicación desde este número en las próximas 6 horas. En el plazo de 1 hora, enviaré a 2 agentes de Portland como refuerzo. No contacten con las fuerzas del orden locales ni del condado. Ya lo descubrí por las malas, dijo Caleb. Terminó la llamada. Guardó el teléfono en el bolsillo. El puerto industrial de Cape Hadley estaba a 4 millas al norte, detrás de un perímetro de alambre y luces de sodio en el borde del puerto. Sus grúas permanecían inmóviles en la mañana gris como monumentos a algo que no había sido construido con fines honestos. La operación de carga de Julian ocupaba el extremo sur. 3 almacenes, un depósito de combustible, una estructura administrativa de 2 pisos con las luces encendidas en la oficina de la esquina del segundo piso incluso un sábado. Julian estaba allí trabajando un sábado. Como trabajan los hombres cuando intentan cerrar algo antes de que pueda abrirse. Caleb se ajustó el gorro del reloj y se dirigió hacia el norte a través de la arboleda que bordeaba la carretera comarcal. Bruto a su izquierda. Ambos, bajos y silenciosos, en la penumbra. El cazador ya estaba completamente despierto. No tenía prisa. Los hombres que se apresuran hacen ruido. Los hombres que hacen ruido pierden la iniciativa. Se movía como los equipos le habían enseñado a moverse en territorio prohibido. Con paciencia y deliberación. Con cada paso que daba, su peso se desplazaba. Su respiración era lenta y uniforme, sus ojos fijos en el suelo a 30 pies de distancia y en el horizonte que se extendía sobre él simultáneamente. En las últimas 72 horas había sido muchas cosas. Un hombre que perdía su casa. Un hombre sentado en un suelo frío leyendo el diario de su difunta esposa. Un fugitivo en su propia ciudad. Ya no quería seguir siendo nada de eso. La arboleda terminaba en Tong, la vía de servicio norte del puerto, y las luces de sodio de la terminal de carga de Cape Hadley brillaban de color naranja a través de la niebla frente a él. Caleb Hayes, operador de Silver Star con 12 años de experiencia, salió de la oscuridad hacia lo último que tenía que perder. Julian Blackwood esperaba a un hombre que no tenía nada que perder excepto la verdad, y que pretendía obtenerla. La terminal de carga de Cape Hadley tenía 4 cámaras en el perímetro. Las contó en su primer recorrido a través de la arboleda, avanzando de este a oeste a lo largo de la cuneta de la vía de servicio, manteniéndose por debajo del alcance de las luces de sodio. 2 fijos, que cubren la puerta principal y el depósito de combustible. 2 unidades de giro e inclinación en las esquinas noreste y suroeste del edificio administrativo. Pedalear en una rotación de 12 segundos. Paquete de seguridad comercial estándar. De esos que pides por catálogo y te instala un contratista que te da la configuración básica porque nadie pide nada mejor. Nadie excepto quienes tienen algo que ocultar. E incluso ellos suelen conformarse con la configuración del catálogo porque la arrogancia es la vulnerabilidad más constante en cualquier sistema de seguridad. Caleb había leído eso en un documento de evaluación de amenazas de Langley que había llegado a su escritorio en 2011 y nunca había dejado de ser cierto. Cronometró la inclinación y el giro del Southwest durante 2 ciclos completos en su Luminox. Un barrido de 12 segundos, con una pausa de 2 segundos en cada extremo. Tenía un margen de 4 segundos entre el desplazamiento de la cámara hacia el este y el momento en que detectaría movimiento en la base de la valla. 4 segundos para recorrer 8 pies de terreno abierto y quedar pegado a la pared del edificio. Miró a Brutus. El perro observaba la cerca con las orejas bien erguidas, analizando las instalaciones del mismo modo que Caleb, evaluando, catalogando, esperando la instrucción que le indicaría qué papel desempeñaba. Esta noche en el Mont, habían repetido este tipo de entrada 1 docena de veces. Caleb con Chun, controlando la cámara, Brutus detectando personas, los dos moviéndose por el perímetro del recinto como el agua por una grieta, buscando el camino de menor resistencia y atravesándolo en silencio. «Quédate», dijo Caleb, muy agachado. «Espera», se acercó a la ventana. 4 segundos pegado a la pared del edificio. El tiempo equivale a 350 milisegundos. Era más duro que el acero corrugado y áspero que se le clavaba en la chaqueta. Apoyó la espalda contra ella, comprobó su respiración y escuchó. Viento procedente del puerto. Bien. El ralentí bajo de un generador diésel en algún lugar dentro del depósito de combustible. No se oyen pasos. ¿Qué tenemos aquí? Sin voces. Le hizo una señal a Brutus con 2 dedos apuntando hacia abajo y luego giró bruscamente a la izquierda.
El perro se coló por el hueco que Caleb ya había abierto en la base de la cerca. 6 pulgadas de malla metálica, suficiente para un Malinois de 70 libras que llevaba colándose por espacios cada vez más estrechos desde los 18 meses. Y en menos de 3 segundos, ya estaba a la izquierda de Caleb sin hacer el menor ruido a más de 2 pies de distancia. Avanzaron a lo largo del muro norte del edificio hacia el muelle de carga. Los 2 guardias del circuito exterior seguían un patrón lento: 50 metros de salida, giro, 50 metros de vuelta, con una pausa para fumar en el extremo sur que le daba a Caleb una ventaja de 90 segundos en la aproximación oeste. Los observó durante 40 minutos desde la arboleda antes de moverse. 40 minutos de fría e impasible paciencia, tumbado boca abajo en la cuneta con los prismáticos, reconstruyendo la imagen hasta que fue lo suficientemente completa como para confiar en ella. Brutus encontró al primer guardia antes de que Caleb lo oyera. Un tercer hombre, con un tiempo equivalente a 250 milisegundos diagonal mayor que el previsto, apareció doblando la esquina noreste del edificio administrativo por una trayectoria que no coincidía con el patrón que Caleb había registrado. Brutus se quedó rígido junto a Caleb, con una pata levantada y el hocico hacia adelante. Caleb se metió en la sombra del muelle de carga y arrastró al perro consigo. El guardia pasó a 2 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que Caleb pudiera oler el café en su termo. El tiempo pasó volando. Después de doblar la esquina, Brutus miró a Caleb con una expresión que, tras 12 años trabajando juntos, Caleb había aprendido a interpretar como «de nada». La puerta del muelle de carga estaba asegurada con un teclado numérico y un cerrojo Schlager. El teclado numérico fue una adición posterior, instalada en una puerta anterior, lo que significa que primero se perforó el marco para el cerrojo y luego se conectó el teclado numérico. El conducto discurría a la vista a lo largo del marco de la puerta hasta una caja de conexiones que no estaba impermeabilizada en el lado norte. Caleb lo cortocircuitó con la hoja de la multiherramienta en 4 segundos. El teclado se apagó. Abrió el cerrojo con el juego de ganzúas de su mochila. Una Schlager V6. 60 segundos en un buen día. 42 esta noche porque tenía las manos frías. Trabajaba más rápido de lo normal y los pasadores estaban duros por el Pacificer. Dentro de un pasillo de servicio, luces fluorescentes, olor a diésel, sal y café viejo. Manifiestos de envío en fundas de plástico sobre un panel perforado. Una puerta cortafuegos al fondo, con la inscripción Administración. Nivel de seguridad moderado, superior al del personal autorizado. La escalera que había más allá estaba oscura. Lo llevó al segundo piso. La oficina del puerto, habitación 7, era la tercera puerta a la derecha. La puerta estaba sin llave, un detalle que le pareció extraño en el momento en que tocó la manija. Porque las personas que guardan documentos fiduciarios originales y confesiones grabadas en una caja fuerte en el piso no dejan la puerta de la oficina sin llave. El tiempo es igual a 150 milisegundos diagonal G mayor que en una noche de sábado. Dejó de lado la idea errónea y entró de todos modos porque la alternativa era regresar con las manos vacías. Y él no estaba haciendo eso. El panel de cartas náuticas de la pared este era un tablero de corcho de 4x6 montado sobre un marco con bisagras. El tipo de instalación que parece permanente hasta que te fijas en la bisagra de piano del lado derecho y el pequeño pestillo de latón en la parte inferior izquierda. De esas que solo ves si te fijas bien. Lo desenganchó. El panel se abrió sobre la bisagra. Detrás, empotrado en el panel de yeso, había una caja fuerte de suelo colocada a la altura del pecho. Una Gardal MS-911 de acero calibre 12, resistente al fuego, con un dial de combinación mecánico en lugar de electrónico, lo que le indicó que Julian la había instalado él mismo o que alguien de su confianza lo había hecho, porque las cajas fuertes electrónicas dejan registros de servicio. La llave de latón de la caja de Elena, BH4471, encajaba en el ojo de la cerradura debajo del dial de combinación. Allí giró y oyó un suave clic mecánico. Una desactivación del seguro secundario. Él hizo la combinación. Elena lo había dejado en el diario, INS. Hertado en una frase sobre una fecha que ambos recordaban. La primera noche duró 150 milisegundos más que el tiempo que habían pasado en el Cannon Beach Rental el año anterior a Chloe. Y la puerta se abrió de golpe. Dentro de un sobre de papel manila marcado como original, no copiar. Una grabadora de microcasetes, modelo antiguo, Sony,
con una pegatina roja de evidencia en un lateral que alguien había intentado despegar y dejó un rastro de adhesivo. Y el tiempo de una sola fotografía equivale a 350 milisegundos, más que Julian Blackwood sentado frente a un hombre que Caleb reconoció de los folletos de los más buscados del FBI que habían llegado al escritorio de su equipo en 2013. Un blanqueador de dinero con sede en Portland llamado Dermot Boss, que movió 9 cifras en ingresos ilícitos por transporte de mercancías a través de empresas fantasma de la costa del Pacífico antes de desaparecer del radar federal en 2018. Tono igual a cita menos primera cita mayor que Elena no solo había encontrado los documentos fiduciarios. Había encontrado toda la máquina. Metió todo en la mochila. Sacó el quemador y le envió al agente Tran un código GPS. Entonces la computadora portátil en el escritorio de Julian se iluminó. Una videollamada entrante fue contestada automáticamente. Julian lo había configurado para recibir. La pantalla se llenó con el rostro de Julian Blackwood. Y detrás de Julian, visible sobre su hombro izquierdo, estaba el interior de la cocina de Margaret Higgins. Y en la cocina, sentada a la mesa con su mochila morada todavía sobre sus hombros. Era Chloe. La alarma sonó en el mismo instante en que se encendió la pantalla. Un silbato perimetral, un breve estallido, 3 segundos, y luego silencio. Una advertencia. Julian sabía que estaba en el edificio, tal vez desde el principio. Caleb se quedó de pie frente al portátil, mirando a su hija en la pantalla, y no se movió durante exactamente 2 segundos, que fueron los 2 segundos más largos de su vida, incluyendo el que vivió en Romani cuando López se cayó. Chloe estaba sentada a la mesa de la cocina de Margaret Higgins. Llevaba puesta la mochila. Tenía las manos sobre el regazo. Su rostro reflejaba la misma expresión que tenía cuando tenía miedo y se negaba a mostrarlo, la barbilla recta, la mirada fija al frente. La misma expresión que Elena había tenido en todas las salas de espera de los hospitales durante el último año de su vida. La manzana no cayó muy lejos. La señora Higgins no era visible en el encuadre. Eso era malo o muy malo, y él no tuvo tiempo de determinar cuál de las dos cosas. Julian se colocó en el centro del encuadre. Llevaba puesto su abrigo gris oscuro, lo que indicaba que venía de un lugar formal, lo que significaba que había previsto este momento y se había vestido para la ocasión. En su mano derecha sostenía un teléfono que mostraba el código GPS de Caleb, Trans de Adrop, el que Caleb había enviado hacía 12 minutos. En su mano izquierda, una pistola semiautomática compacta, sostenida a baja altura, apuntando al suelo. No a Chloe, todavía no. La posición era deliberada. La insinuación sin la amenaza explícita. El tipo de estrategia que usa un hombre cuando quiere negociar en lugar de intensificar la situación. Un hombre que aún cree que puede ganar hablando. Encontraste el pequeño proyecto de Elena, dijo Julian. Su voz tenía la misma suavidad propia de una sala de juntas que la de la sala de estar de hacía 2 noches. Pero algo en el fondo había cambiado. Ahora había una frecuencia en ella. Una fragilidad. El sonido de un hombre cuyo plan se había adelantado a su autocontrol. Aunque, lo admito, la subestimé. No cometeré el mismo error contigo. Caleb no dijo nada. Estaba mirando a Chloe. Ella miraba el teléfono que Julian sostenía, con la pantalla en la mano, lo que significaba que podía ver el rostro de Caleb. Le dedicó un leve asentimiento. Te veo. Estoy bien ahora mismo. Así es como funciona, dijo Julian. Metes todo lo que encontraste en la caja fuerte en la bolsa que llevas y la traes al muelle 4, en el extremo sur de la terminal. Son 15 minutos. Vienes solo. Sin el perro. Dejas la bolsa en el muelle y te vas. Yo me voy con mi sobrina y quedamos a mano. Tú sigues con tu vida en otro sitio. Nadie sale perjudicado. Ahí estaba. La oferta que no era una oferta. La puerta que solo se abría en una dirección. Caleb conocía los cálculos matemáticos básicos. Los habría hecho en los 2 segundos que Julian terminara su primera frase. Julian no podía dejar que se marchara. No con un agente federal ya en acción. No con las grabaciones y los documentos que Caleb tenía en su mochila. No con la fotografía de Dermot Boss y lo que revelaba sobre el destino del dinero de Julian durante la última década. La oferta era un problema logístico, nada más.
Julian necesitaba que Caleb y las pruebas en el mismo lugar estuvieran bajo control antes de que llegara el contingente del FBI procedente de Portland. El muelle estaba aislado. El muelle tenía agua por 3 lados. Julian no pensaba dejar que nadie se marchara del muelle 4. 15 minutos. Julian dijo, traigan todo. La pantalla se puso negra. Caleb se quedó parado en la oficina durante 3 segundos. Tiró del quemador y llamó a Tron. Contestó al primer timbrazo. Lento. Vi el marcador. Tenemos 2 agentes a 40 minutos de la línea 30. ¿Cuál es su situación? Tiene a mi hija. Muelle 4, Terminal Sur, plazo de 15 minutos. Voy a llegar a tiempo. Necesito a tu gente en el perímetro de la terminal en 12 minutos, no en 40. Cueste lo que cueste. Una pausa. La pausa de un agente federal calculando lo que podía prometer frente a lo que realmente podía cumplir. Puedo contactar a la Policía Estatal de Oregón como enlace. Una unidad, 2 agentes. Llegarán en 12 minutos. Si llamo ahora, no tendrán toda la información. Dígales que hubo disparos, que un niño está en peligro y que hay vínculos federales. Eso los hará reaccionar. Proceda con calma. Caleb. Su voz cambió, bajó un tono. Como cuando la formalidad profesional se desvanece por un instante y la persona que habla directamente. No hagas nada que te ponga en una situación incómoda cuando esto termine. Necesito que estés de pie cuando llegue mi gente. Sí, señora, dijo él y colgó. Abrió la bolsa de emergencia. Sacó el sobremanila con los documentos originales del fideicomiso y la grabadora Sony. Los metió dentro de una bolsa Ziploc aparte del bolsillo de suministros de la bolsa de emergencia y la selló. Fue al escritorio de Julian y abrió el cajón inferior. Encontró lo que esperaba en la oficina de cualquier ejecutivo. Un sobre de FedEx pretiquetado, del tipo que se guarda para enviar documentos. El tiempo equivale a 200 milisegundos /diagonal mayor que 2 abogados. Lo dirigió a la agente especial Linda Tran, oficina de campo del FBI en Portland con la dirección de la calle del mensaje de voz que había memorizado hacía 10 meses. Selló los documentos fiduciarios y la grabadora que había dentro. Se dirigió al muelle de carga. El conductor de reparto nocturno de la terminal de Oak Haven realizó una recogida el sábado a las 9 de la noche. Había visto el horario. El tiempo es igual a 150 milisegundos más o menos, escrito en el tablero perforado del pasillo de servicio, dentro de 45 minutos. Dejó el sobre de FedEx en la cesta de carga saliente junto a la puerta de acoplamiento, a la vista, con la etiqueta listo para seguro. Porque Tran tenía razón. Necesitaba estar de pie cuando todo esto terminara. Y para estar de pie, era necesario que la evidencia existiera independientemente de si él estaba presente o no. Volvió a guardar en la bolsa de viaje las fotocopias, el juego que Elena había hecho, las del sobre original de Manila. Julian recibiría una bolsa. La bolsa contendría papeles. En la oscuridad y bajo la lluvia, se verían como los originales. Llamó a Brutus desde el perímetro con un silbido bajo. El perro salió de las sombras junto al muro norte del edificio y se puso a su pie izquierdo sin detenerse. Juntos caminaron hacia el sur, en dirección al muelle 4, a través de la niebla, la luz de sodio y el sonido del puerto, frío y oscuro, bajo las tablas del muelle. Caleb metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sus dedos encontraron la oreja de Bonnie que aún sobresalía de la tela. La presionó una vez. Como se presiona un talismán. Como los hombres presionan cosas cuando necesitan recordar hacia dónde se dirigen, en lugar de hacia dónde se dirigen. Las autoridades confirmaron su captura. Luego se adentró en la oscuridad al final del muelle. Julian ya estaba allí, al igual que 4 hombres con los que Caleb no había contado. El muelle 4 se extendía 200 pies sobre aguas oscuras, lo suficientemente ancho como para que 2 montacargas pasaran uno al lado del otro, revestido con madera de cresot que había estado absorbiendo las inclemencias del Pacífico durante 40 años. La niebla cubría el puerto a la altura del pecho, espesa y plana, reduciendo la visibilidad a 30 pies en cualquier dirección. Las luces de sodio de los 2 pilares del muelle proyectaban conos naranjas que lo atravesaban sin llegar a penetrarlo, lo que significaba que todo lo que se extendía más allá de los primeros 9 metros existía en una especie de penumbra ámbar donde se distinguían las formas, pero no los detalles.
Julian había elegido bien este lugar. Caleb se lo concedió. Bajó del muelle con la bolsa de viaje en la mano izquierda y Brutus suelto a su lado izquierdo, perro que Julian le había dicho que no trajera, pero que le había traído de todos modos porque un hombre que pretende cumplir un acuerdo no especifica si puedes llevar a tu perro. Julian se encontraba a 12 metros de distancia. Los 4 contratistas formaban un semicírculo disperso detrás de él. No era una formación defensiva, sino un cerco diseñado para impedir la salida en lugar de proteger al contratista principal. Caleb lo notó y siguió caminando. Junto a Julian, ligeramente detrás de él a la derecha, estaba uno de los hombres que habían visitado el cabo el sábado por la mañana. Muy bien, K9-220. Ahora, Jim Balk supera el obstáculo. Él sostenía la mano izquierda de Chloe. Ella estaba de pie recta. Mochila puesta. Su mano libre apretada en un puño a su costado, y miraba a Caleb con una expresión tan controlada y tan furiosa que por una fracción de segundo se pareció exactamente a su madre en los últimos 6 meses. Cuando Elena estaba demasiado enojada por la muerte como para mostrar que le tenía miedo. Caleb se detuvo a la altura de los 30 pies. La bolsa, dijo Julian, déjala que se acerque a mí primero. Así no funcionan las cosas. Así funcionan las cosas esta noche. Caleb dijo, toma la bolsa cuando ella esté detrás de mí. No antes. Julian lo miró un instante con la expresión de quien recalcula sus decisiones. Luego asintió al contratista, quien soltó la mano de Chloe. Ella avanzó con pasos medidos, sin correr, pues había comprendido instintivamente lo que su padre necesitaba de ella en ese momento, no darle a nadie motivo para moverse. De repente, recorrió los 9 metros que la separaban de Caleb, se colocó a su derecha y apoyó la cara en su chaqueta. Él sintió como sus hombros se relajaban. 2 años de contención se liberaron de golpe. Está bien, le dijo en voz baja, a solas con ella. Bien, Bag, quédate justo detrás de mí. No te muevas a menos que te lo diga. Abrió la mochila y la sostuvo abierta para que Julian pudiera ver los papeles dentro. Las copias que Elena había hecho, organizadas de la misma manera que los originales, con el mismo sistema de pestañas, el mismo orden. En la oscuridad y la niebla a 9 metros de distancia, eran indistinguibles. Julian dio 2 pasos hacia adelante. Deslízalo. Caleb colocó la bolsa sobre las tablas y la empujó hacia adelante con el pie. El tiempo es igual a quote 350 milisegundos /greater que se detuvo a medio camino entre ellos. Julian miró al contratista a su izquierda que se movió para recogerla. En el instante en que el contratista se inclinó para levantar el peso de la bolsa, Julian bajó la mirada y levantó la mano derecha. La compacta semiautomática, la que se veía en la pantalla de la cocina, apuntaba al centro del cuerpo, no a Caleb, sino a la bolsa, y luego se movió hacia la derecha. La barrida que terminó en Chloe. Caleb ya se había movido. Fue a la izquierda y hacia adelante simultáneamente, el cuerpo reaccionando antes de que el cerebro terminara la frase. El mismo impulso lateral explosivo que lo había sacado de un tejado en estado de sanguance antes de una ráfaga de fuego que debería haberlo matado. Su brazo izquierdo barrió a Chloe detrás de la base del poste. Su mano derecha iba hacia el brazo de Julian que empuñaba el arma. Escuchó el disparo. Sintió la presión de la conmoción. Cerca. Muy cerca. El chasquido supersónico de una bala al atravesar el aire que, medio segundo antes, lo había contenido a él o a su hija. Entonces oyó a Brutus. No era un ladrido, ni el aullido de ataque, ni el profundo trueno que el Malininoa usaba para anunciarse en una pelea. Esto era diferente. Un único sonido agudo, mitad gruñido, mitad grito. El sonido que emite un perro cuando le ocurre algo inesperado y que le cuesta caro. La mano de Caleb encontró el brazo de Julian que sostenía el arma. Le dobló el codo hacia arriba y hacia atrás con una llave que le quitó el arma de inmediato. El arma se deslizó desde el borde del muelle hacia las oscuras aguas. Julian hizo un sonido. Caleb no estaba escuchando a Julian. Se dio la vuelta. Brutus estaba sobre las tablas del muelle, a 1,5 metros detrás de donde Chloe había estado de pie a su lado. Sus piernas se movían con el lento movimiento de natación de un animal cuyo cuerpo intenta hacer lo que siempre ha hecho, pero encuentra las señales interrumpidas. Había una humedad oscura en su flanco derecho que se extendía hasta la veta rugosa de la vieja madera, negra bajo la luz del sodio. Tenía la cabeza erguida.
Sus ojos estaban abiertos, ámbar y firmes, fijos en Caleb con una expresión que no denotaba pánico alguno. Solo la tranquila atención de un perro de trabajo que ha cumplido su tarea y espera a ver qué sucede a continuación. Se había movido entre el tirador y Chloe. Había estado en esa posición desde el momento en que Caleb le dijo que se quedara detrás de él, porque ahí era donde Brutus siempre iba cuando Chloe estaba detrás de Caleb. Cobertura del flanco izquierdo, la posición que había aprendido tras 3 años viviendo con un niño de 6 años que corría hacia las cosas en lugar de huir de ellas. No le habían ordenado estar allí. Había ido porque era el lugar correcto. Los 4 contratistas no se esperaban lo que ocurrió en los siguientes 11 segundos. Lo que sucedió fue esto. Un hombre que se había mantenido bajo un control meticuloso y medido durante 72 horas. Que se había dejado desalojar. Que se había quedado en su propia casa mientras se cometía un fraude contra su difunta esposa. Que había sostenido un cuchillo a su lado en la oficina del sheriff y lo había guardado. Que había cruzado todos los límites esta noche con precisión y autocontrol, miró a su perro en el tablón de anuncios y dejó de contenerse. El primer contratista, el encargado de recuperar el objeto, que aún se inclinaba sobre la bolsa, cayó al suelo tras un golpe con la palma de la mano en la apófisis mastoides. El segundo, moviéndose a la izquierda de Julian, fue redirigido hacia el tercero con una manipulación articular. El tiempo es igual a 250 milisegundos o mayor que eso usó su propio impulso como mecanismo. El cuarto, que venía de la derecha, golpeó el codo derecho de Caleb contra el borde orbital y se sentó contra el poste y se quedó allí. Julian estaba de rodillas en el borde del muelle, con el brazo derecho inmovilizado en una llave que Caleb le había aplicado sin soltarlo desde el momento en que tomó el arma. Caleb lo sostuvo allí. Lo siento, Caleb. El tiempo de aplicación de la presión en el punto indicado es de 150 milisegundos o más, justo por encima de la muñeca. Aquel que hace que cualquier movimiento adicional sea una cuestión de tolerancia al dolor. Volveré por ti. Y se inclinó hasta la altura de Julian. El FBI tiene los originales, dijo en voz muy baja. Tus registros de envío, la fotografía de Bass, la grabación de tu voz que hizo Elena. El paquete de FedEx salió de este edificio hace 40 minutos. Dejó que la noticia llegara. No tienes nada. Julian no dijo nada. Su rostro se había quedado inexpresivo. Papá. La voz de Chloe. Detrás de él, pequeña, firme. Soltó a Julian y fue hacia su perro. Presionó ambas manos contra la herida en el flanco de Brutus. Firme, plana. Como el curso médico en Coronado, el tiempo es igual.